Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Amós capítulo 7, 3 visiones de destrucción. Voy a invitarte a que oremos para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bendito, eterno y bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en oración, podemos presentarnos tal como somos y decirte, Señor, que necesitamos urgentemente tu bendición, tu dirección, tu perdón, tu sabiduría. Envíanos el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y poder estudiar tu palabra y sacar las lecciones oportunas que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 7 al 9 incluyen una serie de visiones simbólicas en las que se destaca la longanimidad y paciencia de Dios para con su pueblo y el castigo que infaliblemente vendrá sobre Israel como consecuencia de su obstinación en el pecado. El capítulo 7 de Amós, el Señor muestra que sus mensajes de juicio son condicionales a la respuesta del pueblo a su llamado. Dios puede arrepentirse, humanamente hablando, de un castigo si su pueblo estuviese dispuesto a arrepentirse de su pecado, a abandonarlo y volverse al Señor de corazón. La primera parte del capítulo 7 es la descripción de 3 visiones diferentes. Esta es la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 9. La primera visión es la plaga de langostas, versículos 1 al 3. Leamos. Esto me ha mostrado Jehová el Señor. Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío que viene después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Jehová, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. En el tiempo en que comenzaba a crecer la segunda cosecha, en el mismo terreno, una plaga de langostas sería devastador. La primera siega de algunos campos era dedicada al rey, pero esta plaga era inoportuna y la ruina sería grande tanto para el rey como para toda la comunidad. El profeta interviene ante la gravedad del hecho y le dice, Señor Jehová, perdona ahora, porque ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Este es un clamor del profeta para que no se cumpla esta profecía tan devastadora que sería grave para Israel y no podría recuperarse. Pero la respuesta es, ¿se arrepintió Jehová de esto? Si el pueblo estuviese dispuesto a arrepentirse, entonces el Señor se arrepentirá del mal que le vendrá. Si el pueblo cambia su conducta, Dios puede cambiar el curso de la historia. Estas eran profecías condicionales. Se cumplen o no dependiendo de la respuesta al mensaje divino. La segunda visión es el fuego abrasador. Leamos los versículos 4 al 6. Jehová el Señor me mostró esto. Jehová el Señor llamaba al fuego para juzgar, y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, pues, ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Un fuego destructor que viene como resultado de una posible sequía y hará que incluso el agua subterránea se secara. Estos son símbolos de la destrucción que vendrían como resultado de la invasión de naciones enemigas. Algunos ven en esto el símbolo de las incursiones enemigas que son preliminares del catástrofe y del derrumbamiento final de la nación. Esta visión muestra que Dios había estado dispuesto a mitigar los castigos con la condición
de que el pueblo de Israel se arrepintiera. Dios había amenazado y había ejecutado parte de este plan. Sin embargo, si el pueblo se arrepentía, el Señor le iba a perdonar. Sin embargo, el pueblo ya había llegado al límite de la tolerancia divina. El profeta, al ver la gravedad, interviene para que el Señor no mande tan terrible castigo sobre Israel. Pero dice, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco. Ante el clamor de perdón de un corazón sincero, Dios no cierra sus oídos. Dios perdona la maldad del hombre, no importa la gravedad del problema. Dios puede perdonar y restaurar cuando hay arrepentimiento sincero. La tercera visión, vamos a leerla en los versículos 7 al 9. Me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. Jehová entonces preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. En esta visión hay elementos diferentes. Se le muestra un muro hecho con plomada y se le pregunta al profeta qué es lo que él ve. Y él responde, una plomada de albañil. La plomada es un instrumento tomado por una pesa de metal con una cuerda que señala la línea vertical para que un muro sea levantado recto, sea un muro uniforme. Sin duda, aquí la plomada simboliza un examen de la conducta de Israel y este examen lo hace el mismo Jehová. ¿Cumple este muro las especificaciones? ¿Es un muro derecho e uniforme? En el caso de Israel, al ser examinado, no está cumpliendo las especificaciones, no fue levantado derecho ni uniforme a las indicaciones divinas. Entonces el muro debe ser echado al piso. El Señor no tolera a un pueblo que no sigue sus indicaciones, que no se levanta conforme a sus instrucciones, que se desvía del camino recto. Este pueblo será destruido y se destruirán todos los símbolos de idolatría en que pusieron su confianza. El Señor se levantará a espada contra Israel y en especial contra la casa de Jeroboam, quien instituyó el culto al becerro de oro, impidiendo a los israelitas ir al templo a adorar al verdadero Dios. La sentencia es necesaria, como derribar un muro mal levantado lo es en una construcción. El juicio divino es claro. Dios ha probado a su pueblo y ha hallado falto a este pueblo. En la vida cristiana no hay atajos, no hay términos medios. La manera en cómo edificamos nuestra vida cristiana definirá nuestro destino final. Y cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, cuando tratamos de justificar nuestras malas acciones, solo nos engañamos a nosotros mismos, porque Jehová, a Dios, no lo podemos engañar. Por lo tanto, edifiquemos nuestro carácter para el cielo. La parte final del capítulo 7 de Amós es la confrontación que tiene el profeta con el sacerdote Amasías. Es el tema de los versículos 10 al 17. Leamos los versículos 10 al 13. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, pero no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. El mensaje directo del profeta Amós, que condenaba la maldad del pueblo de Israel, naturalmente despertó una intensa oposición. El principal de los sacerdotes que llevaba al pueblo a la idolatría se había puesto en contra del profeta Amós e incluso lo acusó ante el rey que el profeta era un traidor que proclamaba que el rey fuera muerto a espada. Otra acusación era insinuar que el profeta recibía algún tipo de pago por parte del reino de Judá,
Por eso le ordena volver allá, porque allí tiene asegurada la comida. Generalmente el odio de los impíos contra los hijos de Dios ha hecho que con frecuencia los justos sean acusados de conspirar contra el gobierno. Así esperaba acallar los mensajes del profeta Amós dirigidos contra Israel. Entonces Amós responde, versículos 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Los que estudiaban en las escuelas de los profetas eran conocidos como hijos de profetas. Pero Amós no fue educado en la escuela de los profetas. No era un profeta de profesión. Realizaba ese trabajo porque Dios lo había llamado personalmente. Podemos decir entonces que Amós no se preparó en ninguna institución humana. Es un error frecuente suponer que los que no se han educado de acuerdo con normas generalmente aceptadas no tienen ninguna educación. Por el contrario, el Señor le enseñó a Amós en la soledad de los campos, los valles y los montes de Judea mientras cuidaba las ovejas. Entonces Dios le dio una orden imperativa y Amós decide obedecer. Y él no se apartará aunque se oponga el jefe de los sacerdotes. Dios llama al que Él quiere. Dios busca a la persona que necesita para realizar una tarea especial. Y la tarea de predicar no ha sido dada solo a aquel que recibe algún tipo de educación en la escuela de teología, sino que todo aquel a quien el Señor llama y capacita puede realizar la tarea de la salvación de las almas. Entonces Amós, que habla en nombre del Señor, le da una sentencia final para este profeta y para la nación. Leamos los versículos 16 y 17. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amós, consciente de la orden divina, replica con santa osadía. Los que son enviados por Dios no necesitan temer lo que los hombres traten de hacer para silenciar el mensaje. El sufrimiento de Amasías iba a ser intenso como esposo y padre cautivo. La suerte de este sacerdote idólatra será el cautiverio. La familia del sacerdote idólatra sufrirá la violencia de los vencedores cuando la ciudad fuera tomada por un ejército invasor. Amós no podía cambiar el mensaje que Dios le dio, y su mensaje, aunque no fuese popular, debía ser dado, y era un mensaje fuerte que todo el pueblo debía escuchar. Y todo lo que el profeta había predicho se cumplió. Leamos el libro Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 6 y 7. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halaj, en Habor y junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Dios midió a Israel con la plomada de la justicia, y el pueblo de Israel fue hallado infiel, y las consecuencias fueron inevitables. Apreciado amigo y hermano, debemos pensar cómo será nuestra actitud cuando nos enfrentemos con el juez de la tierra. ¿Cuál será nuestra reacción? Solo tú y Dios saben con sinceridad cuál es tu situación. Solo el Dios del cielo es justo y solo Él puede dar una resolución clara. Por eso hoy, sé sincero con el Señor. Rinde tu vida a su servicio. Hoy es día de salvación para ti. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Es mi oración por ti. Amén.